Record. Muy bien, ahora sí, como les decía, la clasificación, ya hemos visto su clasificación por el patrón de radiación, omnidireccional, direccional, su directividad, por potencia. Ya tienen ustedes las emisoras AM, que es la banda HF, VHF y antenas Wi-Fi. Está en kilowatts, cientos de watts, y la otra está en miliwatts, entonces es el sector menos energético, antenas Wi-Fi y celulares. Y según su geometría de hilos, de panel, de aperturas, reflectores, de lentes, las microstrips que van a ver que son esas que están impresas ya en los circuitos, y según su comportamiento están las multibanda y las multiimpedancia. La primera, las antenas de hilo, la primera antena que nosotros vamos a ver aquí es la antena Hertz, la antena Zeppelin, el dipolo extendido. Hay una que le dicen bigote de gato porque tiene así, ¿no?, sus ramales como un bigote de gato. Monopolo extendido o monopolo vertical, monopolo inclinado, que son monopolos que vamos a ver cómo se calculan en este caso el largo de su conductor, ¿no? Es muy importante saber esto. El dipolo en B invertida, B, V, la rombi, la espira, la de cuadro, la coax, donde está la bicoax también que hay. Ustedes van a ver ahí que se pueden fabricar estas antenitas. En el libro que les pasé, Internet y redes inalámbricas, está un poco más explicado aquí algunas de estas. Sin embargo, la clasificación no es la misma y no es tan completa como la que vamos a presentar aquí. Hemos tratado de buscar otras herramientas más, otros contenidos de otros profesores, de otras universidades, para complementar a lo que dice el libro. El libro es bien antiguo y bueno, hay que complementarlo. Están también las hélice o las helix, que son de espiral, las bazooka y las doble bazooka. Este tipo de antena se caracteriza por corrientes y cargas que varían de forma armónica con el tiempo y con amplitudes que también varían a lo largo de los hilos. Son las antenas de hilo. Las antenas de hilo o las antenas que trabajan con conductor. Estas otras antenas son las antenas de varilla. Las antenas de varillas por excelencia son las Yagi-Uda, debido al nombre de las dos personas que han inventado este tipo de antenas. Como ustedes ven, se tiene esta antena que algunas veces le hemos dicho costilla de pescado, ¿no? O sea, por su parecido. Entonces, tiene tres partes. Generalmente tiene el alimentador, que es la segunda varilla, el reflector, que es la varilla más grande, o puede ser un reflector acoplado ya con algo más, y los directores, que son los que dirigen. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que el número de directores nos va a indicar de qué tipo de frecuencia va a alimentar esta antena. Sirve para transmitir. Es muy importante. Mientras más grande, por ejemplo, hay antenas Wi-Fi que son de este tipo, que necesitan de entre 14 y 15 directores, ¿no? Y las HF menos directores. Vamos a ver entonces eso luego. Estas antenas de varilla, perdón, las de hilo, tienen poca directividad, o sea, su haz no se abre mucho. Es 1.64 grados por metro que vamos a abrir. Y en la potencia se necesitan varios cientos de watts. Por lo general, 200 watts. Pero si ustedes ven en la gráfica, como la directividad está en dBi, ahí falta 1.64 dBi, se presupone que es el 1.64% del 100% de un círculo o una esfera isotrópica. Por eso es dBi, con relación a la esfera isotrópica.
Entonces la antena está aquí al medio y el haz que emite es solamente eso, siendo casi nulo al final, justamente enfrente y de nuestra, digamos, en posición geométrica a la señal que está irradiando. ¿Ya? Se necesita por lo general más de 200 watts, decíamos, varios cientos de watts. Ahora, si estamos en onda media, en onda a un cuarto, también hay que tomar en cuenta eso. La principal antena, o las más básicas, si queremos llamarlo así, es la más sencilla, es la antena de onda media, o la antena Hertz, de media onda. Consiste en un trozo de tubo o alambre cuya longitud es justamente muy próxima a la media de la onda, a un medio de la onda, perdón, ¿no? Es sin duda la antena más popular entre las bandas de HF y la más fácil de poner y poner a punto. Por lo general se lo pone por el medio, se lo alimenta con potencia eléctrica a través de conductores desde el medio, y esta distancia entre nuestros amigos acá, los arrestores, que son también a la vez aisladores, ¿sí? La distancia media va a ser, la distancia, perdón, va a ser la media de la longitud de onda. Ahí tienen antenas. No siempre son de hilo conductor, a veces pueden ser rígidas también, pueden ser de varillas, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen una antena fabricada por un radioaficionado, y aquí hay una antena Barrett ya comercial que es alimentada, tiene su propio mástil, tiene una varilla, ¿no? Estas antenas, su alimentación, ya hemos dicho, es por el medio, y el largo de ella es el medio de la onda que emiten. La antena Hertz y Zeppelin tienen un parecido, por lo general, digamos, son del mismo tipo, sino que la alimentación de la Zeppelin puede ir desde el costado, puede alimentarse por un extremo. En este caso se la llama la Hertz Zeppelin, porque así se alimentaban en los dirigibles, recuerdan los dirigibles, ¿no? Esos como tipo globos aerostáticos, pero son globos llenos de helio. Entonces, en la Segunda Guerra, después de ello, se usaba mucho los dirigibles, ¿no? Por su riesgo, no se los continúa utilizando, ¿no? Es el helio es muy volátil, pues muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, se lo utilizaba mucho ahí y se alimentaba porque tenía que haber comunicación con estos transportes, ¿no? Zeppelin. Estas son las bigotes de gato, fíjense ustedes, ahí está. Aquí en la bigote de gato no se tiene un solo hilo conductor, se cuenta con muchos hilos conductores y son alimentados y concentrados a través de un cable coaxial. También cada uno tiene distinta longitud. Fijan ustedes, están ahí bien tensados, como en esta parte de acá abajito. Tienen sus aisladores. Y esto tienen a su vez también otros aisladores que están yendo con una polea certezados al mástil, a los mástiles de los extremos. Su alimentación es por el medio, pero esta característica que tiene este tipo de antena es que es multibanda. Multibanda quiere decir que puede ir para más de una banda. Yo puedo poner varias transmisiones justamente acá. Tengo la posibilidad de poner muchas más emisoras en un solo canal, en un solo montaje, ¿no? Aquí tenemos las dipolo de hilo extendido. Estas son una versión que venden en el mercado. Estos son fíjense, sus arrestores, y a la misma vez, arrestor significa que lo jala, y también son sus aisladores. Aquí tenemos una que tiene ya su cable y todo,
bueno, se puede fijar. Esta más que todo se lo hace para un camión militar, ¿no? En el tema militar se necesitan las radiocomunicaciones. Ustedes saben que ellos van a hacer trabajos muy lejos, entonces se necesita tener esta. Y obviamente estas no necesitan tener una antena muy alta, ¿sí? Justamente por esa situación. Y como trabaja en onda media, es la mitad de la distancia ¿no? de la onda que vamos a irradiar. Entonces, ahí tenemos unos balones con centro de dipolo y dos aisladores. Ahí tenemos el tipo lineal que va a ser, bueno, esto más que todo lo vamos a ver en el momento que estemos viendo el montaje de las torres y las antenas, porque hay toda una temática, todo un capítulo sobre ello. Ahí está la salida y la entrada de el modelo lineal, y aquí tenemos un modelo toroidal que también funciona ahí con nuestros, solamente nos falta aquí el hilo conductor y ya tenemos en la manija, ¿no? Esto lo que permite es que si se baten en los extremos algunos vientos, porque por más que fijemos los mástiles están fijos con vientos se llaman los cables que van hacia los lados, estos igual pueden jugar, entonces se necesita tener ahí un eje en el medio que permita esa flexibilidad, ¿no? Los monopolos, el monopolo vertical o antena vertical es una antena que está constituida de un solo brazo rectilíneo y radiante en posición vertical. Entonces, lo que hace es generar este modelo envolvente entre 365 grados, pero ya no más al vertical, sino al horizontal. Es siempre perpendicular a donde está orientada o polarizada la antena, el dipolo. Si es el dipolo es una cosita así, como un solo conductor hacia arriba o hacia el costado. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que lo envuelve. Entonces siempre que orienten una antena, la polaricen, tomen en cuenta cómo va a irradiar ese patrón de radiación, ese patrón de propagación de su campo magnético, campo electromagnético en este caso. Este brazo rectilíneo, como ustedes ven, muchas veces estos monopolos necesitan ser irradiados, y para ello irradiar significa incluir dentro de la Tierra, o dentro del, perdón, no la Tierra, sino dentro de la antena, ciertos conductores que van en círculos debajo, en la base, y esto que hacen que la Tierra se forme un campo irradiante. Y ya aquí lo bueno es que nosotros tenemos que dividir, gracias a eso, para onda media solamente la podemos poner como ya aquí el diferencial es el doble, lo podemos poner como esta antena como un lambda sobre 4, y por eso es que son más cortas, no se necesita que sean muy largas para que puedan llegar a constituirse como antenas transmisoras. Tiene poca directividad, doble que el dipolo, el primer dipolo, estas antenas monópolos, ¿sí? La potencia también va de varios cientos de watts a kilowatts, ¿no? Aquí todavía se lo utiliza mucho para VHF y HF, los monopolos. Ahí tienen, fíjense ustedes, debajo hay unos hilos que están formando el radiador, ¿sí? Y tienen conductores radiales con poca conductividad en el suelo y generan lo que es la onda, la transmisión de datos a través de esa radiación que también genera la Tierra y que le ayuda, ¿no? O sea, la Tierra sirve para ello. Ahí tienen una antena monopolo. Las monopolo Marconi también, ¿no? Es una antena de hilo vertical de 1/4 de longitud de onda que está alimentado por su base. Lo que aquí se precisa también es un plano de tierra lo más conductivo posible.
Fíjense, aquí tienen una idea de cómo están constituidos estos monopolos de Marconi. La longitud total del hilo va a ser calculado con la fórmula 7125 sobre la frecuencia en megahertz que nosotros estemos conduciendo, en megahertz, ¿ya? Longitud del hilo, frecuencia en megahertz que estamos conduciendo. Así es, pues, por ejemplo, si tenemos en radiofrecuencia, perdón, en alta frecuencia, high frequency, si tenemos dos estaciones radio, una M y una en 560 kHz y otra en 1300 kHz, el cálculo de la longitud media de onda es así, ¿no? Lambda primero es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre, en este caso, tenemos que ponerlos en una dimensionalidad que nosotros podamos trabajar, en este caso metros sobre segundo, y podemos poner también hercios, 560 hercios en 1 sobre segundo. Y esa nos va a dar una buena dimensionalidad y no vamos a sacar una función adimensional, no sé si recuerdan la dimensionalidad, la adimensionalidad de física. Entonces aquí haciendo los cálculos tenemos 536 metros, el monopolo tendría más o menos sobre 267 metros, 67, 68 metros, para una frecuencia de 560 kilohercios. En el caso de 1330 kilohercios, los metros serían 226, o sea que el monopolo tendría más o menos unos 112 metros. Mientras más alta la frecuencia, menos tamaño. Pero imagínense una antena de 267 metros, otra de 112 metros, o sea, tendría que ser el largo del conductor, el radiador, en este caso, para que sea óptima la transmisión y efectivamente vaya en esa onda. Y bueno, yo la pueda captar en esa onda y no se me cruce con otras ondas. Pero bueno, eso es casi imposible de ver. Lo que se ha hecho para ello es trabajar con el monopolo plegado. Y esos 102, esos 236, se los desdobla, se los divide y se pliega el monopolo vertical tipo Marconi y se cuenta como una extensión de la antena a la totalidad del conductor, no tanto a la de la torre. O sea que ya aquí varía el vivo positivo del cable que llega al transmisor después de pasar por la caja de sintonía. Aquí se conecta al pozo de tierra y se plega con los 6 cables de monopolo que están plegados. Estos cables están yendo todos hacia arriba, entonces la sumatoria de estos cables son los que ya dan la cantidad, los metros que se necesita para la transmisión. O sea que ya aquí no vamos a... ¿no? Fíjense ustedes, está ahí el cable plegado, pasando por la torre, ¿no? Por fuera de la torre. Aquí tenemos otras. Ahí están los cables plegados. Otra que es similar a la antena Zeppelin, solo que cuenta con otra polarización y otro diagrama o patrón de radiación, es la antena monopolo inclinado. El monopolo inclinado, como ustedes ven, aparte de su alimentación, tiene esta característica. Tiene 45 grados frente a la vertical. La utilizan mucho en lo que es la cuestión militar, ¿sí? Esta imagen la saqué de un librito, por eso está media así. Este patrón de radiación que tiene esta antena sirve para
darle direccionalidad hacia un lugar, ¿no? Si yo tengo mis bases a mi tropa en una parte, entonces tengo que tenerlo, o tener varias de estas antenas para cubrir un ancho de radiación, y bueno, tener justamente, evitar que me intercepten la frecuencia y me intercepten mis comunicaciones, tenerlo en otro lado, puedo tenerlo vacío, ¿no? Justamente se puede jugar con ello cuando está uno, por ejemplo, en este tema de campañas bélicas, campañas de guerra. La B invertida es una variante común del dipolo de media onda, que es la llamada B invertida. Esta recibe su nombre porque obviamente es una B puesta de cabeza hacia abajo. Es una de las favoritas porque basta un soporte más o menos que esté elevado y se puede montar fácilmente. Por ejemplo, en el caso de la Hertz, que decíamos que es la más sencilla, esta requiere de dos, ¿no? De dos soportes en cada extremo. En la práctica hay muy poca diferencia entre los resultados que da un dipolo horizontal y una B invertida. No es necesario ponerse a analizar mucho cuál uno va a elegir, ¿no? En la antena B invertida nosotros podemos indicar polarización vertical y polarización horizontal. Es muy usada en veleros para el tema de, como ellos tienen un mástil, tema de comunicaciones y bueno, las radiaciones, como ustedes ven. Y esto lo que proporciona, por lo general, a los veleros es para el tema de radares, ¿no? De radares, para poder ver si se va a chocar con algo, si hay quienes están próximamente a su velero, ¿no? Por lo general, el ángulo que tienen estos son entre 90 y 120 grados, y son una B invertida. Además, aquí hay ya vamos a ver el tipo de antenita. Bueno, al final esto es el alimentador también, pero genera cierto campo electromagnético que se puede trabajar. Las de varilla monópolos que son para móviles. Ustedes han visto estas antenitas, las suelen también decir las antenas de látigo. Son antenas largas que tienen algunos vehículos y que sirven para radiocomunicaciones, ¿no? Si ustedes ven este tipo de antenas en un vehículo, saben que está equipado con un equipo HF para comunicaciones a larga distancia, o sea que no es un equipo convencional, no es es para poder comunicar, ¿no? Por lo general, esto está acoplado a milicia, a salvataje, ¿no? Estas antenas son las antenas de látigo. Este es el soporte, fíjense ustedes, tiene ahí un gran número de espirales que le proporciona esa flexibilidad para batirse cuando se está en caminos, ¿no? Pero también le restituye su direccionalidad o su polarización, en este caso vertical, ¿no? Aquí tenemos una vagoneta con eso, un camión militar también. Aquí tenemos un hermoso camión con dos antenas, fíjense ustedes, tiene dos antenas ahí sujetadas y este es un sistema de comunicación de largo alcance, ¿no? Están las antenas tipo espiral o por conductor. Esta antena, la antena espira o la antena loop, es usada para más que todo recepción de AM. Como variante está esta antenita de cuadro. No sé si ustedes han visto ya los equipos grandes, equipos de sonido, tienen esta antenita de cuadro, donde aquí llega el conductor y se da unas cuantas vueltas, y esas vueltas equivalen al cuarto de onda que nosotros hablábamos en distancia, ¿no? Fíjense ustedes, es un embobinado y, bueno, sirve para ello. Las antenas de hilo, las tipo coax, las YAG y las Helix, son muy recomendadas por el tema de su direccionalidad, su directividad. En el caso de las coax, por ejemplo, tenemos
una coax simple, 8 dB con una potencia de 200 watts. Las Yagi, que son las esas de tipo espina de pescado que le decíamos, tienen 18 dB a una potencia de 500 watts. ¿Cuánto consume una computadora? ¿Quién sabe? ¿Cuánta potencia consume una computadora? A ver, alguien que me diga. ¿Están ahí? Escriban en el chat si no quieren hablar. Nadie sabe. No creo que nadie sepa, no debe ser que es tímido. A ver, dígame. Si me voy a equivocarse, ¿cuánto consume una computadora en términos de watts? ¿Ya han googleado o nada? Aquí, a ver, veo algo en el chat. Entre 200 watts, dice su compañero Erwin. Y nada más. Una computadora de escritorio frente a una laptop no es lo mismo, ¿no? A ver, hablemos de una computadora de escritorio. Yo acá tengo el cargador de mi laptop, voy a ver ahorita en este momento. Tiene letras muy pequeñas. Inge, estaba viendo, dice que la laptop, bueno, al menos lo que yo tengo, consume 8,9 watts por hora. Le cuento que aquí me dice 65 watts. 65 watts. Sí, son un poco menos de menos consumo que las PC de escritorio. Una PC de escritorio, ¿cuánto? ¿No has escuchado por lo general está asociado mucho a su fuente, ¿no? A su fuente, al tamaño de su fuente. Las antiguitas tenían con 300 watts ya, pero ahora la mayoría de las fuentes de alimentación vienen de 600 watts. Obviamente es una capacidad un poco más por el caso de que nosotros le incluyamos más discos duros, le incluyamos más más memoria, quizás otro coolers, ¿no? Otras cositas más. Por eso es que nos da esa posibilidad de tener un colchoncito ahí. Pero entre los 350 y los 500, sí. Sí, ¿no? Entonces, fíjense, una antena Yagi para darnos 18 dBi gasta casi lo mismo que una computadora estando encendida. ¿Sí? En VHF gasta 150 watts, en HF 500 watts, pero en UHF solamente 1 watt. En HF, ustedes se dan cuenta, es para mandar AM, para mandar onda corta, como quien decimos, pero a mucho más lejos. Estamos hablando de 300 kilómetros, ¿no? 250 kilómetros. VHF estamos hablando de 25 kilómetros, UHF más calidad 25 kilómetros y menos. Y las Helix, con su alta directividad, las Helix sí que tienen muchísima más alta directividad. Con 20 watts nos dan desde 12 a 18 dB. Y las Helix vamos a ver que las utilizan mucho, inclusive hasta en cuestiones satelitales. Aquí tenemos una antena coax de cuadros, como ustedes ven, se generan estos cuadros con unas cruces así que están hechas de, bueno, esto es un boceto, vamos a verlas acá, esta es una construida ya, como ustedes ven así, rudimentaria, tiene doble cuadro acá, fíjense acá, estos son los directores, y este es el reflejante. De la misma forma acá, tenemos unos coax, antena tipo coax. Estas son las antenas Helix, tenemos 2 métodos de hacerla, a través de conductores, otra a través de varillas. Se utiliza más para altas frecuencias, UHF y VHF.
en conexiones satelitales, por su alta directividad, ¿no? Las antenas que vienen a continuación, miren ustedes cómo está construyendo la antena aquí, y justamente la pueden hacer así también, al conductor para poderlo luego desplegar frente a con esta estructura, ¿no? Las antenas que vienen a continuación son las antenas tipo panel. Estas son muy usadas y tienen una forma cuadrada o rectangular. Son tipo patch o tipo panel, que es el formato que dan. Flat panel también les dicen. Son muy direccionales. También pueden usarse en el tema sectorial, o sea, para un sector con haz abriéndose. La mayoría de estas antenas flat panel son radiadas en una sola dirección de su potencia, está radiándose en una sola dirección. Y podemos polarizarla ya sea horizontal o verticalmente, de acuerdo a nuestras necesidades o requerimientos. Las antenas flat panel pueden ser fabricadas en diferentes valores de ganancia, de acuerdo a su construcción. Por ejemplo, podemos poner obviamente el circuito o el panel de algún material que nos permiten tener valores distintos de ganancias por la pureza del material, o quizás lo hacemos con una aleación que también puede variar la pureza, variar el tema de la ganancia, ¿no? Esto puede proveer lo que se llama alta directividad también. Ahí tenemos una tipo panel sectorial. Ahí están ustedes, ahí la de arriba está utilizándose para televisión digital y televisión terrestre. El panel sectorial también está siendo utilizado para telefonía celular. Ahora, cuando ustedes pasen por una torre celular, fíjense, tenemos tipo panel sectoriales. Tenemos varias, 3, 4, de acuerdo a cuánto cubre, y tiene que ser cubierto todo el haz tiene que a través de los haces, la sumatoria de estos tienen que hacer todo la omnidireccionalidad, ¿no? Los 360 grados a la redonda. Estas son las antenas tipo panel y esta es su directividad. Como ustedes ven, es más una área achatada, pero que se amplía. Se usa su potencia es baja, se usa más que todo en recepción. Su directividad va más o menos de 16 a 18 dBi. En las antenas panel sectorial van de 17 dBi. Su potencia es alta, y aquí 500 watts, ¿no? Porque se necesita mayor potencia, porque ya es más sectorial que la antena panel con directividad fija o hacia un punto. Ahí tenemos la antena bicuac, que es una variación de la antena quack con un panel posterior, lo que le da las características de directividad y ancho de banda. Esa malla, esa grilla que ustedes ven detrás, le hace que se refleje, que ese panel exterior se refleje, como ustedes ven ahí, la onda radiada con más potencia hacia adelante. Ahí tenemos otras antenas tipo panel. Ahí tenemos una antena panel ya parchada, o sea, ya cubierta. Por lo general vienen más o menos de este tipo. Ahí tenemos una antena panel sectorial, pues aquí se especifica un sector más o menos que no supere los 120 grados. La directividad aquí, tanto horizontal como vertical, digamos, para que el patrón de radiación genere así, de esa forma, se hace jugando con estos, si vale el término, con direccionarla, con orientar la antena de acuerdo a las necesidades y requerimientos, ¿no? Van a ver que no están estas antenas verticales perpendicular al horizonte o al eje terrestre, sino más bien están con una cierta orientación. Por eso tienen estos mangos plegables. Ustedes ven aquí también mangos plegables que le permiten darle cierta horizontal, cierta, ¿no? Direccionalidad. Como ustedes ven aquí, fíjense,
Aquí están mostrando cómo es el patrón de radiación. En el horizontal, como ustedes ven, está aquí achatado y ensanchado, ¿no? Por lo general 120 grados, decíamos, para cubrir, ¿no? Y en lo vertical es mucho menos lo que irradia, de tal manera que esto nos permite llegar a una cierta sección. Y en lo vertical no tenemos nada, pues si tuviéramos edificios tendríamos que apuntarla hacia allá o poner más arriba para, ¿no? Si tuviéramos edificios muy altos. En este caso no tenemos ese tipo de edificios, más que todo en el tema de celulares, de redes celulares, se utilizan muchas de estas antenas panel sectorial, ¿no? Las Yagi-Uda, como ustedes se fijan aquí, miren, este es su patrón de radiación, así está, aquí está el reflector, el alimentador y aquí están los directores. La antena Yagi-Uda es una antena de varillas que tiene gran directividad y se utiliza en Wi-Fi, en VHF, en HF, en UHF, y lo que posee, bueno, es obviamente el dipolo, común o plegado. Como ustedes ven, aquí tenemos un dipolo plegado, porque su largo debería ser mayor, mayúsculo, para el tema de la frecuencia que va a transmitir. Ya hemos dicho que está trabajando hasta en cuarta lambda sobre 4. Los reflectores, que son la parte de atrás, y los directores, que son los que están adelante, ¿no? Según la banda o el servicio que se vayan a utilizar estas antenas de Yagi, la directividad y la potencia varían. También varían en la directividad, como decía hace rato, en el número de varillas que utilizamos. Por ejemplo, HF necesita un reflector y un director. En el caso de VHF necesitamos un reflector y hasta 6 directores. En el tema de UHF tenemos que necesitar un reflector, ya sea panel o parábola. ¿Sí? Ya una cuestión del reflector de atrás ya no puede ser simplemente una varilla, tiene que ser un panel o una parábola, y hasta 11 directores, o sea, los que están delante del dipolo o alimentador. En el tema de Wi-Fi, pues necesita sí o sí un panel atrás, un panel diédrico o una malla, como decíamos, grilla, y una en forma de parábola también puede ser, y hasta 15 directores, y eso lo pueden ver en las M5, por ejemplo, las antenas M5. Ahí tenemos una antena Yagi con dipolo plegado, quiere decir que el dipolo está aquí envuelto. Tenemos ahí también un alimentador con dipolo simple, ¿no? Ahí están las partes de nuestra antena, el dipolo o el director, como se llama el alimentador, los reflectores y los directores. Ahí tenemos para HF, por ejemplo, una antena Yagi-Uda con un dipolo y un reflector y un director. Solamente 3 cositas. Para HF, ¿no? Para UHF, se fijan ustedes, ya como 11 directores, mayor es la cantidad de directores, y ya sabemos que también el dipolo está plegado ahí, es un dipolo envuelto, ¿no? Para telefonía fija o celular, si fijan el GSM, también existen dipolos con grilla para pasar, ¿no? Y aquí, bueno, las varillas tienen cierto tamaño que no es necesariamente el tamaño que, por ejemplo, teníamos aquí en HF. Las varillas son mucho más largas que aquí, ¿no? Donde el largo, en el dipolo inclusive, no es tanto. Aquí tenemos una VHF con alimentador gamma, que es una de las características también para él. Para Wi-Fi tenemos, miren ustedes, una de 18 dBi con 2.4 GHz, una antena Yagi. Y estas por lo general no vienen pues expuestas, ¿no? Vienen en estas bazucas, así tipo cilindros. Es la Lighthouse para externo, ¿no? Outdoor, dice, ¿no? Es un arrestor para una instalación externa con un conector hembra de RF NF-MALE a 50 ohmios de impedancia, 18 dBi, 2.4 de frecuencia. Las antenas de apertura o bocinas son otro tipo de antenas. Estas tienen una característica de tener una direccionalidad
alta. Se alimenta mediante guías de onda, se usan en altas frecuencias, hablamos de gigahertz, más que todo para el tema satelital y el tema de radares. Según su abertura pueden ser cuadradas, rectangulares, piramidales, cilíndricas y cónicas. Ahí tenemos la cónica corrugada, que también la van a ver cuando veamos el tema de las antenas satelitales, que sirven para reflejar. Estas antenas por lo general no vienen solas, ¿no? No vienen solas, no están no se las encuentra solitas por ahí. Son más que todo parte de un sistema reflectorante, como en este caso, donde se utilizan, por ejemplo, estas antenas incorporadas en un sistema basado en reflector, como las antenas de los radares. Esta tenemos parábola acortada, una parábola que ha sido cortada en la parte superior e inferior, y bueno, y aunque tiene una cierta concavidad, necesita de unas antenas tipo bocina para reflejar la onda que irradia y concentrarla en un solo punto, que va a ser el punto de recepción. Fíjense, y esta obviamente tiene un sistema que lo hace girar y girar y girar, y vamos a ver eso luego. Ahí tenemos otras antenas de apertura que utilizan las antenas de apertura. Están las antenas satelitales con centro movido. Ahí tenemos un cono, un cilindro corrugado en esta partecita. Se utiliza mucho para este tipo de comunicaciones, en el tema satelital, en el tema de radiocomunicación. Los lentes. Los lentes son superficies dieléctricas con características ópticas especiales que se utilizan más que todo como una guía para la onda y algún tipo de antena de apertura que necesite, se lo mejora su directividad. Estos lentes son, ya les decía, superficies dieléctricas que tienen estas características ópticas para guiar la onda, para mejorar la directividad, ¿sí? Para concentrar en un solo lugar y encararlas hacia un punto en específico. Para eso son estos lentes, ¿ya? Aquí tenemos la utilización de los lentes en los LNBs de las antenas, ¿no? Ahí tienen siempre su lente, la tapita de la parte superior. Se fijan en el LNB. Los que han pirateado, los que han hecho uso de las antenas satelitales, saben que es muy importante que el LNB esté limpio y mantener el trabajo ahí, ¿no? ¿Alguien ha trabajado con estas antenas? ¿Alguien ha hecho alguna instalación de televisión satelital? Tupac Katari, ¿algo? Póngame un 7 o un 1, perdón, ¿no? 1 para sí, 0 para no. A ver, ¿quién? 0 si no ponen, sí. Si no han hecho nada nunca, ni siquiera estos kits que vendían ahí en la rotonda, por todos lados, los 4K. Y los que han hecho, díganme sí. 1, 0. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las LNBs. Aquí tengo una. ¿La reconocen? Obviamente ya no tiene su lente, se ha roto, se ha salido. Por ahí está. Esta es la LNB. Esta es una antena de apertura. Y esta viene anexada a una pantalla como las que ven ustedes de DirecTV, una parábola para trabajar. Juan, nadie, dice Alejo. 0, Juan tampoco.
Gastón, Luz Mari, Cero, García, Jimmy, Grover, Nadie, Carlos Enrique, Erwin. Aquí, Elber, muy bien. Muy bien, sí, Elber. ¿Qué instalaste, Elber? El Tupac Katari, un manije. Ya, qué bueno, Tupac Katari. Qué linda experiencia cazar satélites, ¿no? Para orientarla. Sí, tengo un cuñado, él se Mm, compra el decodificador de más potencia y él caza el eh, Amazonas. ajá, exactamente. Esos son los... Lo interesante de cazar Amazonas es que tienes que cazar el que te da los códigos, ¿no? Sí, pero dice que hay a veces horarios en los cuales están libres, entonces ahí es cuando él aprovecha. Ah, qué bueno, qué bueno. Y ahora lo bueno que los códigos, el Nagra 4, ya te lo pasan los hackers por algunos sitios en internet, ¿no? Y puedes ponerte un pendrive y usar tus datos o, bueno, usar. Y hay unos que se conectan a internet también de los DECO, ¿no? Eso es muy importante conocer. Creo que es de la banda Senge que se conecta a internet. Son platos de más de metro y medio, si no me equivoco. Ese es más que ¿Sí? todo para el campo, pero no es tan eficiente. Puede dar 1 a 2 megas por ahí. Ah, ya, para internet sí. Sí, 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 pero bueno, a nada. Si yo voy al campo me ¿Ese pongo. también? Y miren ustedes, chicos, esto es muy, 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 muy bueno que recapitulemos. Ha sido y va a seguir siendo también algo que nosotros podemos hacer en el momento en que estemos ya profesionalizados, tratar de dar soluciones de este tipo, ¿no? Nuestra investigación tiene que orientarse a ya los kits que existen, pero también, como dice su compañero, a ver, si yo lo amplío al plato, puedo llegar a tener otras cosas. ¿Cuál será la orientación? ¿Qué satélites puedo cazar yo en la zona? ¿Cuál será su modo de hackearlos, de bajar la señal? Porque ellos no todos los canales están encriptados con Nagra. Algunos están libres, y ustedes saben que están en el este, ¿no? Pero lo encriptan. Sin embargo, los decodificadores tienen esa función, ¿no? Justamente implementar ya para que veamos la señal abierta. Y bueno, y si hay que pagar algún tipo de dinero por el servicio, yo creo que alguien que está en el campo, alguien que está, lo va a hacer, ¿no? Ahora también está el tema de la antenita de Starlink, ¿no? De Elon Musk. Hay que también conocer. Por ejemplo, no está disponible todavía para Latinoamérica, para Bolivia en realidad. No sé si para Brasil ya. Creo que son los primeros ellos siempre, Brasil, Chile, Argentina. Pero si nosotros estamos ya en la frontera, imagínense bajar 200, porque eso dicen, ¿no? Los que están haciendo pruebas ya. No sé si alguien ya ha revisado. ¿Alguien ya ha visto algo de Starlink? ¿Cómo están haciendo pruebas? Por ejemplo, para Ucrania, se han instalado algunas antenitas ya, les ha dado Elon Musk cobertura de internet allá y ha mandado varias antenas para que se traten de comunicar, de conectar, perdón. ¿Alguien ha escuchado, ha leído algo? Inge, hay un TikToker mexicano Sí, que se compra precisamente todo el kit y los muestra en 2 videos cómo instala todo y cómo hace la señal y tiene full y lo hace en su rancho, en el campo lo hace y tiene muy 200, buena señal. 200 megas. Podríamos darle esa idea aquí a nuestros amigos del campus para que nos den internet. Bueno, ya, sigamos. Muy bien, gracias por este momento, ha sido muy bueno. Gracias, Elber. Eh, Reflectores. El reflector concentra todo lo que hay en toda la onda electromagnética y la irradia sobre el receptor, ¿no? El receptor. El reflector lo que hace es concentrarlo y lo irradia, como en este caso, llegan las líneas hacia la parábola, se van al foco y las refleja a una superficie que ya es la que está dedicada a la recepción, ¿no? Cuando aumenta la superficie del reflector, aumenta la cantidad de energía recibida, lo que decía su compañero ahorita, ¿no? Son antenas más grandes, de 1.5 de diámetro, son platos más grandes, entonces, ¿no? Aumenta la cantidad de energía recibida por ello. Lo que se necesita, lo que implica esto es que la directividad es directamente proporcional al diámetro o superficie del reflector, en este caso del plato. Los reflectores pueden ser parabólicos, cilíndricos, parabólicos de revolución, parabólicos o paraboloide de cilindro truncado, esas que les mostraba que son de radar, que dan vuelta,
O diédricos, los reflectores son la parte del plato que le decimos, ¿no? Por su estructura pueden ser sólidos o grillados. Los sólidos ya son como un plato, los grillados son como una mallita detrás. Fíjense, aquí tenemos reflectores del tipo grillado, del tipo paraboloide cilíndrico, del tipo paraboloide truncado. Fíjense, está truncado porque es una parábola que han cortado en realidad. Ahí tenemos de revolución, estas dan vueltas, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos los que son grillados y los que son sólidos. Grillado porque no tiene atrás algo sólido, sino es un material metálico que deja pasar, pero también refleja como una grilla. Esto se utiliza mucho por el tema de vientos. Si yo tengo un paraboloide, perdón, una parábola sólida, tengo que tratar de que no sea muy ancha, ¿no? Porque si no, el viento, ustedes saben, hace su estrago, o sea, el viento que hay en la atmósfera, ¿no? Aquí tenemos unos reflectores parabólicas para los radioenlaces en las antenas microondas, y estas están tapadas justamente porque necesitan que su reflector siempre esté en perfectas y óptimas condiciones. Ya saben lo que son antenas parabólicas para radioenlaces de microondas, ¿no? Esos son los reflectores parabólicos. Ahí tenemos reflectores parabólicos con parábola truncada. Ahí les decía eso, ¿no? Se utilizaba por la guerra, en la guerra, por ejemplo. Aquí tenemos una parábola truncada. Eso está dando vuelta y capta la comunicación de datos, ¿no? Por eso que la comunicación son intermitentes, ¿no? Son muchas cosas que se envían, pero se las envían varias veces, porque en el momento en que el plato está girando, en este caso, el giro ese hace que no siempre esté recibiendo. Entonces, cuando ya se lo envía varias veces, se lo envía más o menos en un ciclo de su giro y se mantiene girando. Los radares lo mismo, ¿no? Envían este haz de microondas y les rebota y ellos lo envían, lo reciben. Y todo el mundo, todo el tiempo están enviando esto, ¿no? Enviando, y así en algún momento captan la señal de otros que también están enviando y dicen, bueno, ahí está, se acerca un... Las case grain, las parábolas con iluminación, se usan para reducir lo que es el ruido y aumentar la señal, la relación señal-ruido que hay siempre en un tema de antenas. Están las antenas offset, que son las que están con el centro movido, como se llaman. Estas usan un reflector secundario en el foco y la antena de apertura está siempre ya insertada en la propia parábola. Muchas veces vemos solamente un platito y la antena no sale, la antena de frente, no está así al frente, entonces está ahí está en la propia antena, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, las case grind o las offset, y ahí tienen su antena. Esta no tiene, aquí tenemos un foco movido, centro movido, y esta está reflejando ahí con un reflector case grind tipo offset, y aquí se fijan, está adentro está aquí como una cornetita, la antena de apertura, el reflector está aquí adelante, lo envían todas las líneas aquí al reflector case grind, y la que recibe es la antena de apertura. Las del reflector diédrico, ya nos estamos terminando las antenas. Reflector diédrico, este reflector no es tan eficiente como una paraboloide, sin embargo opera como un gran conductor que refleja sobre el alimentador, que en general es un dipolo. El alimentador está aquí al medio y tenemos un reflector diédrico a los costados, o sea, unas grillas detrás que hacen como reflector. Ahí tenemos algunos reflectores diédricos así de varillas, y esta que es un reflector diédrico tipo más sólido, se utiliza también en HF para grandes estructuras para ser onda reflejada, como ven ustedes ahí, y en arrays de antenas, ¿no? Las microstrip son antenas que están impresas en una plaqueta de cobre, que por lo general son las que usan los equipos celulares y los equipos de Wi-Fi.
Tenemos ahí un parche, una línea de transmisión y un plano de masa. Y no solamente podemos imprimir una, sino varias antenas en distintas frecuencias. Por eso los celulares que tenían tribanda no necesitaban 3 antenotas, ¿no? Tenían una sola. Bueno, pero ahí abajo tenían también impresas otro tipo de antenas. Y otras que tienen, por ejemplo, el dipolo plegado, porque ustedes ven esta vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, significa la cantidad, o sea, el largo del dipolo que necesitamos para la frecuencia que se envía. Arduino también tiene sus plaquitas ahí, con su antena Wi-Fi, Bluetooth, para hacer conectividad, ¿no? Arrays o arreglos de antena, por último, esta es una combinación de antenas que dará como resultado un patrón de radiación determinado no por una antena, sino por la interacción del conjunto de las antenas. El patrón de radiación, no se olviden que es cómo irradia, ¿no? La omnidireccionalidad, la sectoralidad, la direccionalidad. Entonces, se pueden estas alimentar con características de amplitud de fase, de amplitud, perdón, y la fase de la onda. Se logra también cambios, más que todo en el patrón de radiación, para darle una cierta direccionalidad hacia cierto lugar donde está concentrada la población, por ejemplo, en el caso de redes celulares. Si se controla electrónicamente las fases, se podrá hacer que el haz se mueva en la dirección deseada sin necesidad de mover las antenas. Esto también es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos en radiodifusión, tema FM, se usan mucho los arrays. Van a ver en la calle, llegando al estadio, hay por ahí una antena grandota, después ahí al estadio provincial, ¿no? Aquí en la calle de Santa Cruz, pasando la Hugo Salazar, y por ahí, ¿no? Por ahí hay 2, 3 antenas que cuando vayan por ahí, vayan a verlas. Los arrays permiten orientar el cono de la radiación y por otro lado distribuir la totalidad de la potencia en los dipolos que los constituyen. Eso es muy importante considerarlo. Aquí tenemos también una antenita. Esta es para HF, AM, y esta es para FM. Ven ustedes, también se utiliza mucho los sistemas de radiación en 2 extremos, el broadside y el end fire. Como ustedes ven, estos permiten tener ese patrón de radiación total que nos va a dar ambos, los 360 grados casi, ¿no? O sea, ahí tenemos un barco, por ejemplo, que necesita estos 2 tipos de radiación, arrays que permiten direccionar el haz en los 2 extremos. Atacando el dengue. Ya. Los arrays bidimensionales, perdón, son arrays que están así en este, por ejemplo, aquí hay una cúpula que está para un radar, para un sistema de radar, que permiten irradiar en ambas direcciones, verticales y horizontales, de tal manera que se genera lo que es necesario, ¿no? Para, por ejemplo, en el tema de aeronáutica, más que todo, aeronáutica civil, marina, todo aquello. Los aviones, por ejemplo, tienen este tipo de radares con el array de array bidimensional que les permite escanear un área direccionalmente sin que se deba mover mecánicamente, ¿sí? Sin que esté apuntando hacia ese lugar. Lo tienen por lo general en la trompa. Los aviones se fijan, ese es su radar, el sistema de radar, que permite escanear y saber a qué distancia está un enemigo, ¿no? Por el ancho de banda tenemos las multifrecuencias y también las de impedancia constante. Ese es su comportamiento, indicamos. Las multibanda o las multiimpedancia.
Existen antenas que son independientes del cambio de la longitud de onda y por lo tanto son multifrecuencias, por supuesto que dentro de un rango, no todas las frecuencias tampoco, ¿no? Ya dentro de un rango se comportan y pueden trabajar en distintas frecuencias, porque no les afecta el cambio de la longitud. Ahí tenemos una antena logarítmica que permite la transmisión de bandas HF y VHF. Existen antenas que son independientes del cambio de longitud y por lo tanto son multifrecuencias que están dentro del rango, la logarítmica periódica y otro tipo de antenas, ¿no? Como ustedes ven, también tienen varias longitudes, sus dipolos, por eso es que no les afecta el cambio de frecuencia. Las antenas de impedancia constante se llaman, tienen un fenómeno que es la autocomplementariedad, o sea que son antenas que tienen impedancia constante en función de la frecuencia que utilizan, y estas antenas con geometría autocomplementaria, la geometría autocomplementaria aquí, consiste en que la antena puede sustituir metal por aire y viceversa. Su complementaria es una antena que está al frente de ella y que está alimentada de forma cruzada, como ustedes ven aquí, el dipolo que está en el lado de la parte de abajo, cruza su conductor y alimenta ya ahora el dipolo que está en la parte superior y así de forma cruzada. Y esa complementariedad, esa autocomplementariedad hace que los otros dipolos contrarresten y digan, bueno, o sea, y sustituyan ese conductor por simplemente aire, ¿no? Las antenas que más han surfeado y son las más complejas, que hasta el momento se han diseñado, gracias a la investigación de las personas que están en este tema, son este tipo de antenas, que son utilizadas ahora para la televisión digital terrestre. Este tipo de antenas son muy utilizadas por la televisión digital terrestre y tienen lo que es la impedancia constante de la mano de la autocomplementariedad. Bueno, me gustaría, hay mucho para hablar. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Ahí está un grande bueno, junto a Nikola Tesla, justamente entre ellos dos, ¿no? Entre ellos dos se cruzaban sus conexiones y ellos pensaban que sus transmisiones, ellos pensaban que eran los extraterrestres que le estaban mandando mensajes, ¿no? Pero ellos estaban haciendo sus pruebas, eran los únicos que tenían una radio en ese momento, y ellos estaban haciendo sus pruebas. Cuando Marconi presenta la radio en la Real Academia de Londres, una persona que también estuvo detrás de los inventos, pero que no brilló como Marconi, de la radio, que no lo patentó primero, le trató de hackear su transmisión. Sería importante que lo revisen, es una historia muy bonita, pero más o menos nos damos cuenta de que, bueno, desde hace años esto ya se viene viendo, porque lo próximo que vemos también es seguridad, luego de que hagamos site survey, y decir que solo se progresa cuando se piensa que siempre se puede hacer algo más. Entonces, tratemos de, como estos inventores de esta nueva antena, que justamente utiliza una propiedad de autocomplementariedad física de los materiales y de la geometría, ¿no? Cómo la matemática, la geometría y la física se van haciendo simbiosis en estas nuevas tecnologías y nos permiten a nosotros disfrutar de esto que ahora, por ejemplo, es la televisión digital terrestre, luego del apagón analógico que ha venido a suplantar casi la televisión, ¿no? Entonces, la optimización de la utilización de nuestras antenas y esta clasificación que hemos dado, creo que nos permite ahora tomar una decisión ya más posterior sobre los sistemas, los servicios, la propagación, el tipo de directividad, el tipo de antena que vayamos a utilizar. Vamos a continuar con este tema en la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que nos estemos olvidando. ¿Preguntas? Cero preguntas, nada. Sí, es un tema muy amplio, el tema de las antenas. Miren, todavía no hemos entrado a ver otras cosas como los enlaces, pero ahí vamos a recién, escucha,
a aplicar todo esto, ¿no? Que es una preparación, el colchoncito de la teoría. Y bueno, espero que todos estén bien,